Hola chicos, soy su profesor en la materia de ciudadanía. Es un gusto tenerlos en esta ocasión. Vamos a profundizar en el tema que vamos a tratar hoy. Como les he mencionado, soy su profesor en la materia de ciudadanía. El tema a tratar hoy es la igualdad natural de las personas y la protección de la vida frente al poder. La igualdad es un concepto que hace referencia a una equivalencia entre dos o más elementos. En derecho, la igualdad es un principio que reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Por este principio, todas las personas deben ser tratadas de forma igual por el Estado, para el ejercicio pleno de todos sus derechos. Es decir, ninguna persona puede ser discriminada por su situación o condición. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos y deberes, y los ejercemos conforme vamos adquiriéndolos en nuestro proceso de crecimiento y maduración. Dentro del concepto de igualdad hay diferentes acepciones. Una de ellas, una de ellas es la igualdad de género, que se refiere a que los hombres y mujeres somos iguales en el derecho y en los deberes. Así, por ejemplo, los hombres y mujeres tenemos derecho a la educación, al afecto, a tener una familia, al trabajo y dentro del último, o sea, al trabajo a acceder a cualquier cargo como una gerencia o dirección. ¿Qué quiere decir? Que hombres y mujeres podemos postularnos a algún puesto presidencial dentro de una empresa o organización. Otra sección o significado es la de igualdad social, que está íntimamente relacionada con la justicia social. La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esta acepción o definición está relacionada con la necesidad de superar las brechas sociales que generan desigualdad entre grupos que se ubican unos por encima de otros, marcando fuertes diferencias y inequidades. A nivel político, la democracia es un modelo que busca promover la igualdad social a través del reconocimiento de los derechos a todas las personas y sus garantías a través de la ley. La igualdad ante la ley es un principio jurídico que asigna derechos, responsabilidades y garantías comunes para todos los ciudadanos ante la ley. Para que este postulado se haga realidad, hay que modificar las condiciones de vida de todas las personas, donde estén presentes las desigualdades sociales, como obstáculo para alcanzar la igualdad. El reconocimiento de la igualdad implica aceptar que las personas son únicas, por lo tanto diferentes, que tienen características personales y que se define su individualidad y que esas singularidades deben ser respetadas. Esto quiere decir que todas las personas pueden ser iguales y somos iguales, que no quiere decir que porque Juan se pintó el pelo, ya es una persona diferente, ¿no? Él sigue gozando de sus derechos y sigue manteniendo su igualdad y sus privilegios. Esto va de la mano con el reconocimiento de todos los derechos para alcanzar una justicia social, como les indico. Juan no pierde sus derechos, él sigue teniéndolos, que permita que todos logren un estado de bienestar y realización plena. La justicia social también se relaciona con el respeto a la dignidad de todas las personas, el desarrollo, el pleno de empleo, el acceso a los recursos que permitan superar la pobreza y adquirir igualdad de oportunidades. Existen sociedades desiguales, conformadas por clases sociales donde uno predomina al poseer poder económico, político y social, a costa de una mayoría que está al margen de los recursos, que impide tener una vida digna y ejercer sus derechos. Por lo tanto, es necesario reconocer y luchar por la igualdad natural de todos los seres humanos, pues es la única forma de tener posibles arbitrariedades en el uso del poder. Con respecto a esto, podemos decir que en Rusia existe una desigualdad social,
ya que Rusia es un país manejado por un presidente, por decirlo así, dictador, que es Vladimir Putin. Otro ejemplo sería Venezuela, donde está el presidente Maduro, que ya ha sido varias veces reelegido y es una controversia a nivel internacional. Estos son claros ejemplos de desigualdad y los derechos humanos sirven para que estas desigualdades entren en una igualdad y las personas que vivan dentro de estas desigualdades ya alcancen una igualdad a toda la población internacional. Por eso vamos a hablar del siguiente tema, lo que es la protección de la vida frente a la arbitrariedad del poder. El derecho más importante que tenemos los seres humanos es el derecho a la vida, que debe ser protegido por el Estado. Por lo tanto, el gobierno de turno es responsable de respetarlo y garantizarlo. Se han dado casos en la historia del Ecuador donde ha sido precisamente el poder público, o sea, el Estado y sus aparatos represores, policía y la FFA, quienes han violado este derecho a través de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones e incluso asesinatos, especialmente en el periodo de 1984 a 1988. Es por ello que la lucha por la igualdad de las personas y los derechos a la vida por parte de toda la sociedad es básica para protegernos de las arbitrariedades del poder. Eso quiere decir que todos tenemos que garantizar nuestro derecho a la vida y el Estado tiene que respetar este derecho, porque, como ya les he mencionado, ha habido casos en el Ecuador, por ejemplo, los hermanos Restrepo, fue un caso obvio de desigualdad cuando el gobierno omitió y reprimió la justicia verdadera a los culpables. Hablemos del significado jurídico de los principios de igualdad natural. La igualdad natural es una condición que tenemos los seres humanos. Este concepto lo trabajó el filósofo Baruch Spinoza en Holanda en el año 1600, disculpen, 32, al año 1677, quien planteaba que la igualdad es parte de la naturaleza humana, por lo tanto, no cabe el que alguien tenga más derechos que otro. Igual situación estableció en relación a la libertad, o sea que todos tenemos la misma libertad y la misma igualdad. Nadie tiene más libertad y igualdad que otro. Como les mencionaba, la libertad y la igualdad son principios inherentes en la naturaleza humana y rigen para todas las personas por esa condición. Ya en la época contemporánea, o sea, en la actualidad, la igualdad humana alcanza tintes políticos. Por ejemplo, para el pensador de izquierda, Rancière, la política debe ser la actividad que tenga por principio la igualdad. Hubo acontecimientos como las dos guerras mundiales que provocaron la muerte de millones de personas y que indujeron a los gobernantes a retomar la tesis de igualdad natural y de inviolabilidad de la vida y plantearse la necesidad de proteger jurídicamente al ser humano de actos nefastos que puedan generar su propia especie. Después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO. Y ustedes se preguntarán qué es la UNESCO. La UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es una organización de la ONU. La ONU es la Organización de Naciones Unidas. Como les digo, la UNESCO promovió el reconocimiento de los derechos humanos que son inherentes a la naturaleza humana y sobrepasan a cualquier ley. ¿Qué quiere decir eso? Esto tiene como fin proteger al ser humano de todos los actos que pongan en riesgo o atenten contra su vida, además de reconocer su igualdad natural para evitar factores de discriminación de cualquier tipo y posibilitar la justicia, la convivencia en paz y el desarrollo integral. Tenemos lo que es la declaración como segundo punto.
Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por la ONU, como le digo, la Organización de Naciones Unidas, en el año 1948, es un documento jurídico con carácter internacional que fue aprobado por la mayoría de países del mundo, independiente a su posición política. Allí se condena la opresión y la dominación de unos países o grupos humanos sobre otros. Se crea un compromiso entre los países suscriptores sobre la obligatoriedad del cumplimiento de esos derechos y de adecuación a su marco jurídico interno para garantizarlos. Hablemos de las responsabilidades y las obligaciones que nos conlleva estos derechos, pues, ¿no? Fue, fue Fue necesario que los derechos humanos fueran reconocidos en el marco jurídico de los países para que exista una obligatoriedad jurídica del cumplimiento y no se quedaran como meras ideas. Esta declaración ha sido la base de múltiples documentos internacionales y nacionales que han reconocido derechos humanos de grupos con necesidad de atención prioritaria, como niños, mujeres, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, adultos mayores, migrantes y grupos LGBTI, pueblos tribales del mundo, entre otros. Eh, para recalcar, el término GLBTI significa siglas internacionales para designar a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Como les digo, entre otros grupos, a pesar de que existe un marco jurídico que garantiza el ejercicio de los derechos humanos, estos siguen siendo afectados, lo cual ha provocado sufrimiento y destrucción social entera. Pero la realización plena de los derechos humanos depende también de la adopción de responsabilidades y deberes políticos, sociales, morales y éticos, que deben ser cumplidos por todos, individual, social, civil, estados y la comunidad global en general. Así, por ejemplo, si una persona se acoge al derecho a la vida, está obligado a ser respetuoso con el derecho a la vida de los demás. Si una persona exige igualdad, debe evitar cualquier trato excluyente hacia otro ser humano. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas tenemos los derechos de igualdad, libertad, libertad de prensa, libertad de opinión, eh, y derecho a la salud, a la educación, siempre y cuando no sobrepase el marco jurídico que viole los derechos de otra persona. O sea, uno tiene los derechos siempre y cuando no afecte a otro individuo. Por ejemplo, yo tengo mi derecho a la opinión siempre y cuando mi opinión no afecte a otro individuo de manera negativa y le prive de su derecho de igualdad o su derecho de opinión. Yo tengo que respetar el derecho de él para hacer valer mi derecho. En procura de garantizar el cumplimiento de todos los derechos humanos, ha sido necesario que la humanidad genere nuevos documentos internacionales como la Declaración Universal de Responsabilidades y Deberes Humanos, que ha decir no debe estar dirigida solo a los gobiernos, sino a las sociedades e individuos que tienen la obligación de hacerla efectiva. Hablemos de los deberes de la comunidad global, como les menciono, promover un equitativo orden global basado en la cooperación, participación, reparto equitativo de los recursos y beneficios del desarrollo científico y tecnológico es un punto muy importante que todos tenemos que entender y promover. También tenemos que promover la paz y el desarme. La cooperación para que las generaciones presentes y futuras tengan una existencia en paz, sin amenazas nucleares, destrucción de ambiente, pobreza o graves violaciones a sus derechos, es muy importante promoverla porque así todos vamos a gozar de los derechos actuales. Conducir el impacto tecnológico y avances científicos también. Estos son deberes de la comunidad global que tiene que poner y plantear y encontrar soluciones a los problemas que se presentan en la actualidad. Promover gobiernos participativos, la diversidad cultural, respeto a los derechos de las minorías y proteger derechos del pueblo indígena, la
erradicación, disculpen, de toda forma de discriminación, etcétera, es otra obligación que tiene la comunidad global para que pueda hacerse valer los derechos humanos, ya que la declaración, esto es lo que nos dicta la Declaración Universal de Responsabilidades y Deberes Humanos de la ONU, que fue puesta en el año 1998, como les menciono. Estas son una de las obligaciones que tiene la comunidad global a acatar para que los derechos humanos de la Declaración Universal de Derechos Humanos sea válida, pues, ¿no? Sea promovida y sea respetada en el marco jurídico y legal de todos los países. Con eso culminamos lo que es la clase. Con respecto al tema, ahora hablemos un poquito de la tarea. Para realizar la tarea tienen que tomar los 6 puntos en cuenta que están detallados en la tarea: la visualización completa de la clase, la toma de nota, la revisión activa, la comprensión profunda del tema, la participación reflexiva. Y por último, la consulta de recursos adicionales. Si es necesario y tienen alguna duda con respecto al tema hablado o algún término mencionado durante la clase, pueden consultarlo en cualquier medio, por ejemplo, sea sea por Google o sea por algún diccionario, etcétera. Les animamos a aprovechar el máximo esta herramienta educativa y mantener una actitud activa y comprometida hacia su propio aprendizaje. La tarea consta de preguntas que van a responder. Contamos con 3 preguntas de opción múltiple y una pregunta de reflexión. La primera pregunta, opción múltiple, es: ¿qué significa la igualdad en el derecho? Ustedes tienen que escoger, en base a la información que se les está proporcionando en esta clase, la opción correcta de qué significa la igualdad en el derecho. La segunda es: ¿qué derecho menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos? De aquí también de igual manera tienen que elegir la opción correcta. Igualmente, en esta de aquí, ¿qué derecho tiene hombres y mujeres según el concepto de igualdad de género? Y en la pregunta de reflexión, ustedes tienen que reflexionar y contestar en un párrafo como se indica el concepto de igualdad y de qué manera se relaciona con el reconocimiento de derechos y deberes en nuestra sociedad. Una vez realizadas estas actividades, culminarán su tarea. Con esto mencionado y dicho, alumnos, ha sido un gusto. Nos veremos en el próximo tema. Con esto culminamos la clase del día de hoy.